Me he especializado en trabajar desde hace algunos años con bacterias, con comunidades de bacterias. Esto es lo que me llevó a conocer a Gil cuando él estaba exponiendo autofotosintéticas. Y cuando yo vi la pieza de Gil le dije, me interesa muchísimo analizar esta pieza, extraerles el ADN a las bacterias que ahí viven y entender qué es lo que está sucediendo en contexto además, y eso se me hizo todavía más interesante, con las aguas que hay en la Ciudad de México, en el sistema de drenaje que tenemos, e incluso hay algunos sistemas que vamos a usar ahora en hidrocomunidades, en donde son los pocos ríos vivos que aún nos quedan en la ciudad. Y entonces todo eso para mí plantea preguntas muy interesantes que yo voy a poder resolver en una investigación. Los dos vamos a poder entender un poco qué es lo que está sucediendo dentro de su pieza, en contexto además con un tema de ecosistemas en nuestra ciudad. Podemos plantearnos preguntas también sobre eso, sobre cómo unas bacterias pueden estar colaborando dentro de pequeñas almohadillas de carbón, a diferencia de nosotros, los seres humanos en nuestra ciudad, que somos capaces de destruir nuestro entorno. Entonces todo eso a mí me ha hecho que sea muy interesante colaborar con Gil en esta nueva pieza, en la que los dos nos sentamos a diseñarla, a ver cuál era la mejor estrategia experimental para poder obtener los mejores datos. Me interesa mucho saber cómo es que se forman estos tapetes microbianos, cómo es que llega primero un tipo de bacteria y es capaz de establecerse en la almohadilla de carbón, qué es lo que hace que después llegue otro tipo de bacteria y pueda convivir con ella y forme estas capas en los tapetes. Los tapetes microbianos se forman a partir del agua con la que son alimentadas estas celdas, que son unos tubos muy grandes que una a otra pasan agua. Es agua de drenaje. Las bacterias del agua del drenaje son capaces de organizarse y colonizar estas almohadillas en pequeñas capas, y esos son los tapetes microbianos. Durante el proceso de la exposición yo voy a ir tomando muestras como esta de las celdas para llevármelas a mi laboratorio y los vamos a estar analizando, extrayendo el ADN de las bacterias que aquí viven, y con eso vamos a poder entender quiénes viven allí, a partir de un proceso que se llama secuenciación, porque yo voy a estar tomando en distintos momentos, primero en la fase inicial, en donde vamos a poner el agua en estas columnas, las vamos a llenar, y yo en esa fase inicial voy a tomar algunas de las celdas para entender quiénes llegaron primero, qué bacterias son las que colonizaron primero. En la parte de la mitad de la exposición yo voy a llevarme otras para entender qué está sucediendo en el proceso medio, y al final también para entender si hay algún cambio respecto al inicio o al final de todo este proceso en donde las bacterias van a ir colonizando cada uno de los filtros de carbono.